Bueno, buenas noches, señores. Hoy vamos a iniciar la clase de Fundamentos de Seguridad de la Información con el tema de lo que son las publicaciones SP800 del NISP. Eh, digamos que son un conjunto de muchísimos documentos orientados, en el caso de las SP800, a temas de seguridad informática y seguridad de la información, básicamente el manejo de controles. Y a diferencia de las especificaciones de la ISO 27000, donde solamente te definen qué controles debes implementar, acá te dan el cómo hacerlo. Son unas documentaciones muy completas, como les digo, son muchísimas y lamentablemente están en inglés, eso sí, y está orientado específicamente para integrarse muy bien con la ISO 27001 y con los controles de la ISO 27002. Así que se hacen ideales para el trabajo. Son específicamente diseñados por el NIST, que es la Agencia de Administración de Tecnologías, de Estandarización de Tecnologías, perdón, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Entonces, esta organización a nivel, digamos que federal de todo el gobierno de los Estados Unidos, pues tiene como misión pues, promover la innovación en la competencia industrial mediante avances en metrología, normas, tecnología y tecnologías, perdón, de forma que mejore la estabilidad económica y la calidad de vida. Entonces, señores, esto quiere decir que el NIST desarrolla, digamos así, o gestiona una gran cantidad de estándares que se pueden implementar en las organizaciones a nivel federal en el gobierno de los Estados Unidos. Quiere decir que se implementan en todo el país, no solamente a nivel estatal, para las instituciones propias del gobierno. Entonces, y la verdad es que presenta o plantea unas muy buenas prácticas para lo que tiene que ver con la implementación de controles tecnológicos y no tecnológicos para los sistemas de seguridad, de ciberseguridad de las organizaciones. Y muchas dependencias y muchos otros países pues los utilizan como base. Como les digo, es una cantidad grandísima de documentos. Ahí uno no se aburre, hay muchísima información para jugar con ellas. Nosotros solamente lo vamos a concentrar en la del SP800. Incluso el señor Berger estuvo comentando también las del FIPS, que son las de, ya también, que son también de estándares para eh, para el procesamiento de información federal, allá en el gobierno de los Estados Unidos. Él tocó específicamente la de la 140, esa no la había visto, que trata sobre los temas de criptografía, cómo implementar la criptografía en los diferentes sistemas de las organizaciones. Entonces el NIST tiene esta serie de publicaciones. Tiene los FIPS, que son los estándares de procesamiento para información, donde determinan una serie digamos que de implementación de controles para el procesamiento de información. Al igual que las publicaciones especiales, las SP pues tienen una gran cantidad de documentos orientados a diferentes temáticas, y todas que tratan el tema del procesamiento de la información. Los SP, que son las publicaciones especiales, de las cuales hay varias también, y de las cuales pues aquí estoy sacando tres grupos, perdón, pues, no solamente tres publicaciones, porque son tres grupos de publicaciones. Lo que son las SP800 tratan sobre la seguridad computacional, la Computer Security, que es la seguridad de los computadores, básicamente lo que nosotros llamamos seguridad informática. La SP1800, que trata sobre las guías prácticas de ciberseguridad. Entonces ya esto sí es bastante práctico como tal, orientada a la ciberseguridad. Las SP800, que tratan sobre las tecnologías de la información a nivel general. Perdón, las SP500, no específicamente el tema de ciberseguridad. Los documentos de reportes y los boletines de información que son el NISTIR y el ITL Bulletins, que son los que presentan los reportes eh, digamos que de los temas asociados a las estándares que maneja el NIST, ¿verdad?
El NIS, incluso como vamos a ver en la próxima asignatura, pues también maneja lo que es la base de datos de vulnerabilidades más grande que existe, eh, y en la cual pues vamos a encontrar una gran cantidad de vulnerabilidades reportadas que deberemos tener muy en cuenta cuando estemos haciendo o gestionando seguridad de la información, bueno, seguridad informática, perdón, en una organización, ya que todo esto es sobre herramientas de software tecnológica y herramientas de hardware. Muy bien, la NIST SP800 es la alternativa a la norma ISO 27002, a la guía ISO 27002, porque trata específicamente sobre controles de ciberseguridad. Pero, como les digo, a diferencia de la guía ISO 27002, que no te dicen cómo, esto sí te dan pautas y lineamientos. Es más, de los documentos del SP800-53, que es el que se integra perfectamente con la ISO 27002, se ramifican hacia otros documentos SP800, que ya son muy puntuales y especifican cada posible control en particular, cada posible grupo de controles o familia de controles en particular. Entonces, la serie del NIS SP800, en realidad toda la serie NIS de SP y del FIPS y todos los demás, son un conjunto de documentos de libre descarga, publicados por el gobierno federal de los Estados Unidos. Al ser de libre descarga, se puede ingresar a la página y se puede descargar sin ningún problema. Ahorita vamos a mirar la página y verán cómo se buscan los documentos acá y cómo son dichos documentos. En el caso de los SP800, describen las políticas de seguridad informática y los procedimientos y las directrices propias para todo este manejo de seguridad informática. Son un total de 130 documentos, pues hasta el momento en que se presentó la diapositiva o en que se hizo la diapositiva, que fue el año pasado. Es probable que ahora sean un poco más. Es más, haciendo las revisiones que hice la semana pasada para preparar esta clase, ya hay un draft de la nueva versión de la SP800-53, que va a ser la revisión 5 del documento. Actualmente, pues vamos a la revisión 4. Estos documentos pueden servir para hacer todo el proceso completo de evaluación de riesgos. Entonces, toda la serie SP800 evalúa los riesgos usando la metodología de 6 pasos que ellos diseñaron, que comienza con la categorización, que está definida de manera general en la SP860, que te permite categorizar tus riesgos para poder especificar en dónde tienes que concentrarte para poder, digamos que, llevar a cabo una muy buena gestión del riesgo, concentrándote en los riesgos que sean de verdad peligrosos para tu organización. La SP853, que es la que nos interesa en este momento, es la que te permite seleccionar los controles para gestionar estos riesgos. La SP800-160 te trabaja los temas de implementación de esos controles que definiste en el paso de seleccionar. Luego viene el proceso de evaluación, que también se puede gestionar con la SP853, los procesos de autorización de la gestión y manejo de los controles, que están en la SP837, y la parte de gestión y monitoreo de todos los sistemas que se definen en la SP800-137. Ojo, de estos documentos te vas ramificando a otros documentos ya más puntuales. Este sistema, la verdad, está muy bien organizado. Aquí hay algunas referencias a algunos documentos que pueden ser útiles. El SP861 maneja lo que son las directrices para detectar, analizar, priorizar y gestionar los incidentes para responder a ellos de forma eficiente y eficaz. O sea que este es un documento especializado en la parte de gestión de incidentes. El SP850 dice aquí pautas para el diseño, desarrollo, implantación y evaluación de programas de sensibilización e información. O sea que estos están orientados hacia hacer que la gente tome conciencia y a formar al empleado para que piense en seguridad. O sea, aquí te dan las pautas de cómo debes elaborar los programas de sensibilización para las organizaciones. Entonces, miren la ayuda que esto plantea, da que no tienes que pensar en cómo hacerlo. Tú te puedes ir hasta esos documentos, pues necesitas traducirlo si quieres, o si tienes alguien que sepa inglés, pues que te lo traduzca,
Y ahí están las pautas de qué tienes que tener en cuenta, qué deberías hacer para poder gestionar todo lo que son los programas de sensibilización y capacitación en ciberseguridad para los empleados. El SP846, prácticas para mitigar los riesgos asociados con tecnologías utilizadas para el teletrabajo. Miren lo puntual que es este documento, ¿ya? Y normalmente no son documentos tan corticos, son documentos siempre con sus 40, 50 hojas de pronto, hasta más incluso. El SP892, orientación sobre el desarrollo, implantación y mantenimiento de las prácticas de gestión de riesgos, ¿ya? Entonces ya aquí se están hablando de cómo se hace la gestión práctica de los riesgos dentro de una organización. La SP822, orientaciones para la protección de la confidencialidad de la información, de identificación del personal con el apoyo de los sistemas de información. Entonces, básicamente, esto es lo que te da las pautas para la clasificación de la información. ¿Okay? Entonces, tú aquí clasificas la información y les puedes asignar los parámetros de confidencialidad según el personal de la organización. La 800-161, guía para identificar, evaluar, seleccionar e implantar la gestión de riesgos y controles para gestionar los riesgos en una cadena de suministros. Entonces, este es bastante puntual, orientado a cadena de suministros. ¿Sí? La SP888 dice recomendaciones para la implantación de un programa de saneamiento de los medios, teniendo en cuenta las técnicas y controles para la desinfección y eliminación de información confidencial. ¿Listo? Cuando vas a deshacerte digamos que vas a echar a la basura eh, equipos viejos, ¿sí? Libretas, celulares, cosas, no sé, vas a botar cosas a la basura que pueden tener información. Entonces, qué técnicas debes tener en cuenta para evitar que al llevarte esos documentos, al eliminar esos computadores, esos celulares, esos libros, pues vayas a estar exponiendo información confidencial de la organización. El 844, prácticas de seguridad para el diseño, implantación y operación de los servidores web de acceso público e infraestructuras de redes relacionadas. Entonces, si quieren implementar una buena configuración en servidores web, ahí tienen una opción, ¿ya? La SP841, proporciona una guía para el desarrollo de las políticas y la selección de firewall, configuración, pruebas, implantación y administración de servidores de seguridad. Entonces, miren, aquí ya estamos metiéndonos con firewalls, ya estamos siendo bastante puntuales. La 834 proporciona información sobre el sistema de información de la planificación y contingencia, perdón, ahí sería. Planificación de contingencia y otros tipos de planes de seguridad y emergencias de contingencia, o sea, cómo manejar toda la parte de continuidad del negocio, cómo hacer que tu negocio se mantenga a flote en tiempos de emergencia. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el COVID, ¿ya? ¿Cómo hacemos para que la empresa no cierre? ¿Qué tenemos de contingencia para seguir trabajando en estos tiempos de cuarentena? Muy bien. Entonces, hablemos un poco de lo que es la SP800-53, que digamos que es el documento que más se relaciona con los temas de ISO 27000. Entonces, ¿este documento qué es? Este documento, como dice la presentación, provee un catálogo de controles de privacidad y seguridad para los sistemas de información y organización federal de los Estados Unidos. Digamos que está orientada hacia, eh, hacia, hacia estas organizaciones, ¿sí? De allá de los Estados Unidos, donde es obligatorio. Pero acá, pues nosotros podemos utilizarlos ya que son documentos de libre uso, y el hecho de que sean o traten temas orientados a la seguridad tecnológica o a la seguridad de la información y seguridad informática, pues lo hacen globales, lo aplican para prácticamente cualquier organización. Entonces, pues lo descargan y uno simplemente se pone y se comienza a analizar y a leer los controles que están implementados. Incluso vamos a mirar ahora una forma que implementó Microsoft de estos controles para su plataforma Azure. Entonces, en este documento contiene los procesos para la selección de controles que permitan proteger las operaciones de la organización.
¿Listo? Tiene en cuenta lo que son los ciberataques, desastres naturales que pueden presentarse, fallas estructurales de los sistemas, de los edificios, cosas por el estilo, y posibles errores humanos. Entonces, si se dan cuenta, cubre bastante amplio, un espacio bastante amplio de posibles problemas de ciberseguridad que se puedan llegar a presentar. No solamente ataques informáticos. ¿Cómo está estructurado el documento? Bueno, como les dije, hay una versión en borrador, un draft, que es la versión 5. La última versión, digamos que la oficial, es la revisión 4, que se publicó el 22 de enero del 2015. En Damasumo, pues el draft ya está ahí publicado, pero no lo he visto. Asumo que tiene que ver con los cambios en la norma, seguramente, no sé, en la norma ISO 27000, de pronto, o la implementación de nuevos controles. Ustedes saben que las tecnologías están cambiando muchísimo y ahora con el manejo de la inteligencia artificial, pues uno tiene que buscar unos nuevos mecanismos de seguridad. El documento consta de 3 capítulos, que son la introducción, obviamente donde se hace un planteamiento del problema, se definen los objetivos, el alcance del documento, se determina el público objetivo, ¿verdad? Y se definen los parámetros de inicio de la documentación. Los fundamentos, donde está obviamente toda la estructura de cómo se gestiona el documento, cómo está organizado, qué es lo que vamos a encontrar dentro de él y los conceptos claves que van a ser necesarios dentro del sistema. Y el capítulo de los procesos, que es básicamente pues cómo hacer todo el proceso de selección de los controles. Y en los apéndices, pues hay puntuales muy particulares según el tipo de apéndice. Por ejemplo, el apéndice F, que es el donde están todos las familias de controles que se deberán implementar con sus características, con sus niveles de prioridad y todo lo demás. A nivel del documento como tal, organiza los riesgos en su fundamentación en 3 niveles. ¿Listo? Entonces se presenta esta pirámide de los niveles de gestión del riesgo, donde el riesgo de más bajo nivel, en este caso, pues bueno, más bajo nivel por el hecho de que son riesgos tácticos más que todo, está la parte de la gestión de los sistemas de información. En el nivel 2 de la pirámide están los procesos misionales, ¿sí? Los procesos que soportan el negocio como tal. Obviamente, como es pues, sabido por todos, estos documentos eh, son soportados por los sistemas de información. Todos estos procesos de negocio, estos procesos misionales de la empresa, se soportan a través de la infraestructura tecnológica de la organización. Y en el nivel más alto, donde se maneja o se gestiona lo que son los riesgos estratégicos, está lo que es la organización como tal, ya la parte, digamos que de toma de decisiones dentro de la empresa. Entonces, los riesgos, perdón, el nivel inferior, que son los niveles de los sistemas de información, subiéndose a los procesos misionales hasta la organización, son los procesos que se encargan, pues en este flujo hacia arriba, tiene que haber una comunicaciones, ya sea intraniveles o interniveles. Y se hace un feedback, ¿cierto? Una retroalimentación para lo que son los procesos de mejora continua. Porque obviamente ya todos sabemos, y eso tienen que tenerlo claro, esto es un ciclo de mejora continua donde los procesos nunca son estáticos. Y desde la gestión estratégica de los riesgos, se tiene que hacer toda la trazabilidad y la transparencia en la toma de decisiones basadas en riesgos de la empresa. Y adicional a eso, pues tienen que encargarse de la organización de todo lo que es la concienciación, ¿sí?, de los riesgos a nivel amplio, o sea, para que toda la empresa sea consciente de los riesgos a los que está expuesto. Muchas veces tenemos información, o bueno, digamos que no sabemos qué tan, digámoslo, como que, qué tan importante es la información que tenemos, ¿ya? Entonces, estos procesos de concienciación son muy necesarios. A veces simplemente implementamos políticas por implementar y ya. Y cuando nos echan en cara, ay, pero esa política, ¿por qué? Pues no sabemos explicarlo. Entonces,
debemos tener muy claro que la seguridad es responsabilidad de todos en la organización, no solamente del área de TI. Entonces, entre más involucres a la gente en los temas asociados a ciberseguridad, te va a ir mucho mejor a ti como encargado del área de TI o como encargado de seguridad, no sé. Si tú te mantienes aislado del personal y tomas decisiones solo, sin digamos que apoyo de la alta gerencia, apoyo de la junta directiva, no sé, no se hacen las reuniones correctas, sino que tú vas implementando porque tú eres el que sabes, pues ahí sí vas mal, vas bastante mal y no vas a tener un buen, digamos que no van a tomarte muy en serio en esta parte y van a tratar de buscar formas de saltarse tus políticas y todo lo demás. Entonces, los controles de de la familia SP800 están organizados en 18 familias. ¿Listo? Estas son las 18 familias que aparecen en el documento. En cada una de ellas vamos a encontrar los elementos asociados a los controles, a la información adicional opcional de controles, a los procesos de mejora, de mejora de los controles en caso de ser necesario, porque van a haber varios niveles de implementación de controles. Los identificadores están asociados a sus siglas en inglés, ¿no? Yo aquí pues hice la traducción, bueno, Google hizo la traducción de, de estos elementos y por lo menos la familia AC, que es la familia de controles de acceso, tiene todos los mecanismos para la gestión de controles de acceso. La de AT, que es la conciencia y entrenamiento, trata todos los temas de concienciación de seguridad y de capacitación del personal. La parte de auditoría y rendición de cuentas, evaluación de seguridad y autorización, gestión de configuraciones, miren, configuraciones de los recursos, planeación de contingencia, pues, de la parte de continuidad del negocio, identificación y autenticación, respuesta a incidentes, mantenimiento, en fin, una serie de elementos, evaluación de riesgo, mire, personal de seguridad, ¿listo? Integridad de sistemas de información. Entonces, de cada una de estas familias se van a subdividir una cantidad específica de controles ya variables según la familia. Pero entonces esto está tratando de cubrir todos los aspectos relacionados con el tema de seguridad de la información dentro de las organizaciones. Y de aquí, de estos documentos, se ramifican hacia otros documentos de la familia SP, SP800. ¿Listo? Ya específicamente, en algunos casos, no en todos, pues, específicamente para los temas puntuales, es posible que en el planeación de contingencias, pues, salten al documento de contingencias que estuvimos viendo ahorita. Pero, en fin, estos son los documentos. Estas familias las vamos a encontrar referenciadas en el anexo, creo que es el anexo F del documento. Y ahí van a estar desglosadas. En realidad van a estar referenciadas en múltiples anexos, apéndices y anexos, pero en el F creo que es donde está ya desglosado en su totalidad, con los controles que hay que implementar y las características de los mismos. Entonces, ¿cómo está estructurado esta parte de los controles? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Muy bien. Va a haber una sección que es la del control, donde está definido el control, cuál es el control que se deberá tratar en ese momento. Va a haber una sección de orientación complementaria, que es información adicional o datos adicionales que se pueden tener en cuenta para lo que es la implementación, para lo que es la selección del control como tal, para utilizar. Luego la sección de mejoras de control, donde se plantean posibles mejoras al proceso del control que está definido en la parte inicial de digamos que de ese control. Y obviamente, pues, esas mejoras pues, se podrán implementar según el caso. Lo que sucede es que la implementación del control, la sección de control, tiene la definición del control a nivel general. Y acá hay unas posibles mejoras según las necesidades y requerimientos propios de que es que necesitamos tener mayor control sobre ese aspecto. Entonces se pueden implementar algunas de estas mejoras. La sección de referencias que hace, pues marca la redundancia, referencia a otros documentos en los que te puedes basar para apoyarte en estos procesos de gestión de los controles, de selección, perdón, de los controles.
y la sección de asignación de prioridad y la línea base. En este caso, tú defines niveles de prioridad y según los niveles de prioridad, el sistema te indicará qué otros ítems de la familia o de otras familias deberás utilizar e incluso si tienes que utilizar ítems de las secciones de mejoras de control. ¿Ya? Ahora vamos a mirar un ejemplo para que veamos algo de cómo se estructura esta parte. Aunque, ojo, esto es solamente la parte que se asocia a la selección del control. El documento tiene mucha más información que también debería ser tenida en cuenta. Por ejemplo, el AU trata los procesos de auditoría y el AU3 específicamente trata sobre los contenidos que deben tener los registros de auditoría. Entonces, el control aquí, ¿cuál es el que está definido en el AU3? El sistema de información genera registros de auditoría que contienen información que establece qué tipo de evento ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, la fuente del evento, el resultado del evento y la identidad de cualquier individuo o sujeto asociado con el evento. Entonces, si se dan cuenta, aquí él me está diciendo lo que debo tener registrado en estos registros de auditoría. Entonces, si esto es un sistema de base de datos, por ejemplo, y voy a trabajar con la tabla de auditorías, que precisamente pues, sería para esto, me está diciendo, bueno, tienes que registrar qué fue lo que ocurrió, qué tipo de evento ocurrió, o sea que los tienes que tener clasificados. ¿Cuándo fue que ocurrió el evento? Tienes que registrar la fecha. ¿Dónde? ¿En qué parte específica fue que ocurrió? Ya sea en algún proceso del sistema o en algún lugar particular, no sé. La fuente. ¿Quién fue el que generó el evento? Normalmente asociado al usuario, ¿no? Al usuario que hizo el proceso. El resultado que se generó del evento, ¿verdad? Y la identidad de cualquier individuo o sujeto que esté asociado con el evento. O sea, si puedes identificar a la persona, excelente. ¿Saben? Entonces, eso es lo que, según esto, debería tener esa tabla de auditoría, por lo menos como mínimo, para ese proceso. ¿Ya? Orientación complementaria, o sea, información adicional. Dice aquí, por ejemplo, el contenido del registro de auditoría que puede ser necesario para satisfacer el requisito de este control incluye, por ejemplo, marcas de tiempo, lo que está ahí arriba, dirección de origen y destino, o sea, direcciones IP, por ejemplo, de las solicitudes, indicadores de usuarios, o sea, cómo se llaman los usuarios que hicieron el registro. Aquí vas a tener un problema si tú para tu aplicación utilizas una tabla de usuarios separada y usas un usuario para la conexión. Entonces, ahí si te fregaste, no puedes hacer esta parte porque tú necesitas tener identificado al usuario y normalmente el usuario, bueno, deberás buscar el mecanismo, pero si lo tienes en una tabla de usuarios de la base de datos, pues, y él es el que establece la conexión a través de la aplicación, pues él es el que se va a registrar. No usar, por ejemplo, un administrador global para esos procesos. ¿Listo? ¿Qué proceso fue el que se generó? Descriptores de los eventos, indicaciones de éxito o falla del proceso, ¿verdad? Nombres de archivos que están involucrados, y control de acceso o reglas de control de flujo que han sido invocadas dentro de su proceso. Incluso esto te puede servir para protegerte de una posible queja en la superintendencia por incumplimiento de la 1581. Entonces tú aquí puedes demostrar, no, mire que aquí está implementado todos estos controles. Mira, aquí tenemos toda la auditoría completa de todos los procesos de la trazabilidad, de todos los procesos de gestión de información aquí dentro de la organización. Y aquí están especificados los datos, aquí está la protección de los usuarios, aquí se, listo. Tendrías un control completo de todo lo que tiene, de lo que está ahí y podrías defenderte muy bien ante la superintendencia. ¿Ya ven? Los resultados del evento pueden incluir indicadores de éxito o fracaso del evento y resultados específicos del evento. Por ejemplo, el estado de seguridad del sistema de información después del evento. Y se relaciona con los controles AU2, AU8, todos son de auditoría, AU12 y el de SI, creo que es de sistemas de información, que es el SI11. O sea, fíjate que se relaciona con otros documentos, con otros controles de otra familia. Entonces, ya ahí sí toca ir al documento y buscar cuáles específicamente esos controles particulares de los que están hablando ahí. Entonces, fíjense, control y una orientación complementaria para que entiendas mejor de qué es de lo que te están hablando ahí arriba.
porque aquí ya te están dando ejemplos particulares de lo que podrías utilizar. Mejoras del control. En este caso son las posibles mejoras a lo que definiste arriba. Por ejemplo, en la parte de contenido de los registros de auditoría dice información adicional de la auditoría. Este es el control 1. El sistema de información genera registros de auditoría que contienen la siguiente información adicional. Y se hace la asignación específica de esa información adicional más detallada definida por la organización. O sea que debes poner más información. Y te dan otra orientación complementaria. ¿Listo? La información detallada que las organizaciones pueden considerar en los registros de auditoría incluyen, por ejemplo, registros de texto completo de comandos privilegiados o las entidades individuales de los usuarios de cuentas grupales, cuentas asociadas a grupos, ¿ya? Que tengan sus permisos por lo menos administrativos privilegiados, no sé. Las organizaciones consideran limitar la información de auditoría adicional solo a esta información explícitamente necesaria para registros de auditoría específicos. O sea, ya cosas muy puntuales donde se requiere más información de la que se definió anteriormente. Esto facilitará el uso de los registros de auditoría y el manejo de los archivos de registro, al no incluir información que podría ser engañosa o podría dificultar la localización del informe de interés. Entonces, la idea es que haya más información dentro del sistema para poder tener un informe muy completo de qué fue lo que pasó. Digamos que es bastante complejo esta parte de esta mejora. Eso implicaría que los registros son mucho más completos o que incluso pueden ser varias tablas dentro del sistema de información. Contenido de los registros de auditoría ya orientados a lo que es la gestión centralizada de los contenidos de registro de auditoría planificado. Entonces, el sistema de información proporciona una gestión y configuración centralizadas del contenido que se capturará en los registros de auditoría generados por el componente del sistema de información definido por la organización. Entonces, aquí ya están hablando del sistema de información particular. ¿Listo? Cuando se habla del sistema de información, se está hablando de las tecnologías que se utilicen. Cuando se menciona la palabra organización dentro del documento, se puede hacer alusión a los procesos del sistema, las personas o incluso también de los sistemas de información. Pero cuando hablan de sistemas de información ya es específicamente tecnología, porque aquí este control de auditoría centralizado obviamente implica la instalación, por ejemplo, de un directorio activo, ¿ya? Que te permita tener centralizado todos los procesos de tu organización. Orientación complementaria. Esta mejora de control requiere que el contenido que se capturará en los registros de auditoría se configure desde una ubicación central, ¿sí? Lo que requiere automatización. Por eso el componente es orientado hacia sistemas de información. Las organizaciones coordinan la selección del contenido de auditoría requerido para admitir la gestión centralizada y la capacidad de configuración proporcionada por el sistema de información como tal, digamos así ya. Entonces, está relacionado con controles como el AU6 y el AU7. Entonces, estos son las dos opciones de mejora, ¿verdad? Que es manejar una información adicional de la auditoría para tener mayor información y poder generar un mejor informe de auditoría y manejar todo de manera centralizada para que todos los procesos de auditoría de todos los sistemas se gestionen desde un sistema central que es el que va a contener todo y obviamente me va a permitir a mí tener un mayor control del proceso porque me tengo que concentrar en ese elemento central que gestiona los procesos de auditoría. También se incluyen las referencias, en este caso este control no maneja referencias particulares, y la asignación de prioridad o la gestión de prioridad y la asignación de referencias, en este caso pues define la prioridad 1 y los niveles de prioridad bajo, medio y alto. Entonces, el nivel bajo consiste simplemente en la implementación o la selección del control AU3, el normal. Como este tiene unas mejoras,
si queremos manejar un nivel de prioridad medio, donde hay queremos tener un mayor control, pues había que implementar el control A1 con el mecanismo adicional, el medio adicional 1. Y si queremos un nivel de prioridad alto para nuestro sistema, deberemos implementar el control utilizando las dos mejoras de control que se definieron, la 1 y la 2, dentro del control a implementar como tal. ¿Ya? Entonces, digamos que esta parte es la que nos muestra la orientación para el manejo de los controles, en este caso, pues de los controles de auditoría. ¿Ya? Muy bien, vamos a mostrarles aquí el documento, ahora sí del SP800-53. Muy bien, ahí están viendo la página del NIST, pues a nivel general, pero se mostró como resultado todo lo que es la serie SP800, que es la que está seleccionada aquí. Aquí podemos escoger los otros elementos de la serie, perdón, las diferentes series que tenemos y otras publicaciones adicionales. Todos estos documentos son bastante interesantes, ¿oyeron? Sería bueno que los revisaran. Y aquí tenemos esta información. No crean que esto está saliendo en español, simplemente es que el Google me lo está traduciendo. ¿Oyeron? Vamos a... Porque los documentos en PDF sí, esos salen en inglés completamente. ¿Sabes? Pues bueno, tienen esa ventaja con el Google, que él les puede ir traduciendo. Pero ya cuando entren al PDF, señores, ahí sí, ya no van a poder traducir directamente. ¿Sabes? Aquí controles de accesos generales, guía de controles de accesos generales para sistemas en la nube. Pero fíjense que es un draft, es un borrador y es del 4 de enero del 2020. Entonces, este es el documento SP 800-210. Miren que son 185 registros, ¿verdad? ¿Cuántos es que dijimos que había? 130, imagínense la diferencia. Ya hay 185 documentos. Entonces, aquí están todos los documentos de la SP800. Entonces, es bastante material para leer, señores, para estudiar aquí. Acá, en donde dice Search, uno puede colocar aquí las referencias de la norma que está buscando. Y aquí estamos trabajando con la SP800, entonces puedo decirle, por ejemplo, 53. Le damos Enter. En inglés para que se vea cómo se ve normalmente. Y aquí se observan que hay 9 coincidencias asociados a los registros de SP800-53. Tenemos aquí esta que es protección controlada de información no clasificada y en sistemas no federales, y en sistemas y organizaciones no federales. O sea que ya se están metiendo con sistemas no federales. ¿Ya ven? Pero esa es la SP171, pero tiene relación con la SP53 de alguna forma. ¿Ya? Entonces, aquí están las SP53. Miren, esta es la revisión 5 de la que les hablé, que está en draft, en borrador, del 16 de marzo del 2020, o sea, la están revisando. Esta es la revisión 4, esta es la sección A, ¿verdad? Trata sobre... Aquí sí necesito traducir. Evaluación de controles de seguridad y privacidad en sistemas y organizaciones de información federales. Creación de planes de evaluación efectivos. Y este que es el documento de, digamos que como tal de la gestión de la selección de los controles. Controles de seguridad y privacidad para las organizaciones y sistemas de información federales. Entonces puedes descargarlo, puedes abrirlo directamente ahí y aquí te sale la referencia DOI para que lo puedas referenciar en documentos, en artículos y cosas por el estilo. Esta información es oficial, así que puede ser utilizada en artículos científicos, ¿ya? Así que no van a tener problemas de ese tipo. Vamos a mirar ahora sí el documento. Listo. Aquí tenemos el documento. Mírenlo, obviamente, pues en inglés, ¿no? Entonces, aquí este es el documento del Departamento de Estándares Tecnológicos del Departamento de Comercio. Aquí está toda la parte inicial.
el resumen de la publicación, ¿verdad? Provee un catálogo de controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información federal y organizaciones y los procesos para la selección de los controles para proteger las operaciones organizacionales. Incluyen procesos de emisión, procesos funcionales, procesos de imagen y de reputación de la organización. Entonces, digamos que es básicamente la selección de controles. Y aquí están las palabras claves asociadas en el documento. Los agradecimientos, la definición aquí de lo que es el FIPS, de la publicación 900, requerimientos de seguridad mínimos para los sistemas de información y la información federal. Acá comienza, bueno, aquí están los requisitos, los requerimientos de seguridad, neutralidad, política de neutralidad y tecnología y política de neutralidad, indicando pues como que esto es neutral, no importa no se casan con marcas ni nada por el estilo. Vamos a buscar ya la parte del documento como tal. Bueno, aquí está la tabla de contenido. Como les dije, el documento se divide en 3 capítulos: la introducción, los fundamentos y los procesos. Y luego vienen los apéndices, ¿verdad? En donde aquí está el apéndice F, son los catálogos de controles de seguridad. Entonces, esta es la parte de introducción inicial. Aquí están la fe de ratas, ¿sí? De las correcciones que se han hecho en los documentos de esta revisión 4. O sea, lo que se corrigió de la revisión anterior. Se corrigieron bastantes cositas. Se agregó, se cambió, se borró. Borraron análisis después del test de penetración. Y aquí comienza con la introducción. Ya ven, entonces aquí se definen todo lo que son los objetivos, los propósitos, la aplicabilidad, el público objetivo, las relaciones con otras publicaciones. ¿Ya ven? Vamos a ver otras publicaciones con las que pueden relacionarse aquí. El SP53, provee seguridad, controles de seguridad. Que en el apéndice 1 seguramente se definen esos elementos. Responsabilidad organizacional, ¿ya? Publicaciones especiales de organización de la publicación, perdón. Aquí está el capítulo 2, capítulo 3 y los apéndices. O sea que esta es la explicación de la introducción. Y aquí comienzan los fundamentos. ¿Listo? Aquí está la gestión de riesgo multinivel, donde está el gráfico que les mostré en la presentación. Aquí está el flujo de datos asociados a los procesos, a las fases para el framework de gestión de riesgos, las 6 fases que les mostré, que les comenté en la presentación, y los documentos SP asociados a ellos. Entonces, aquí está la familia de los controles, ya ven, que les mencioné. Entonces, esta es la definición. Y aquí está el ejemplo que les puse. Todo lo que saqué de ahí lo saqué del documento este. ¿Ya? Entonces, pues tendría que poner la bibliografía, pues este documento. Entonces, aquí está la transcripción en inglés de lo que les puse allá en el ejemplo que les puse allá. ¿Saben? Entonces, aquí están todos los conceptos y todas las definiciones. Vamos a saltar, esto es bastante extenso, miren, son 462 páginas. Ahí tienen para que se los lean. Aquí está la bibliografía, está un glosario, este es un glosario de términos. Aquí están cogiendo cada una de las familias con sus respectivos controles, ¿verdad? Y están definiendo digamos que el índice de los diferentes niveles de prioridad, ¿verdad? Para el bajo, medio y alto y las implementaciones. Miren que el AC1, que son los procedimientos y políticas de controles de acceso, pues no tiene unas opciones de mejora, sino simplemente es los procedimientos y políticas de control y ya. Muy bien, entonces esta es la tabla general. Aquí están, aquí
Bueno, ya están cogiendo aquí que resumen de los controles de acceso, nombre del control. Muy bien, aquí está la familia de controles de acceso. ¿Eh? Está el AC1, que es los procedimientos y políticas de control de acceso. Control, la organización y desarrollo de documentos y pues como diseminar, como informar a personal definido por la organización o los roles. Básicamente tiene que ver con la gestión de roles al parecer. No, con la gestión de roles creo que es el AC7. Bueno, entonces hay que mirar aquí está el documento, aquí están las especificaciones, ¿sí? La gestión de cuentas, cómo se debe hacer. Entonces aquí están todos los controles ya definidos. Mire que tiene bastantes opciones de mejora. En este caso, hasta 13, y aquí están los diferentes niveles, cómo manejarlos. Miren, para el nivel alto, pues tiene que implementar la AC2 con la mejora 1, la mejora 2, 3, 4, 5, 11, 12 y 13. Entonces, aquí está todos los controles definidos y especificados. Miren, es un documento muy amplio, lo que implica que pues deberá ser muy completo. Y obviamente el detalle aquí es relacionar con la norma ISO 27000 y ver a qué control, a qué dominio de la norma o a qué objetivo de control le apunta cada control acá. Entonces vamos a mostrarles algo ahora, que es algo de la página de Microsoft, que es de la página de Azure. Entonces aquí están trabajando con el NIS SP800-53 y aquí está el mapeo de controles asociados a lo que ellos están implementando del documento SP800-53. Entonces aquí miren, gestión de cuentas AC2. Listo, este plan ayudará a revisar las cuentas que no cumplan con los requisitos de administración de cuentas de su organización. Este plan asigna definiciones para la política de Azure que auditan las cuentas externas con permisos de lectura. Las cuentas en desuso deben eliminarse de su suscripción, las cuentas obsoletas con permisos de propietario deben eliminarse, las cuentas externas, ¿sí? Todas las características de cuentas. AC2, en la mejora 7. ¿Verdad? Gestión de cuentas, esquema basado en roles. Entonces, aquí está la implementación. Vámonos un momento a la norma otra vez y busquemos el AC7. AC2, disculpen. AC2, ítem 7, mejora 7. AC2, gestión de cuentas. ¿Listo? Y el AC2 7, aquí está las mejoras. AC7, esquema basado en roles, ¿verdad? Establecer y administrar los privilegios, las cuentas de usuario privilegiadas de acuerdo con los accesos basados, el esquema de acceso basados en roles, que permita, vamos a ver aquí, el acceso a los sistemas de información permitido de la organización y los privilegios dentro de los roles. Monitorear los privilegios y aquí definen pues las tareas para ejecutar, perdón, y aquí está la información adicional para la gestión de roles privilegiados. Entonces aquí están hablando de el esquema basado en roles. Azure implementa el control de acceso basado en roles, RBAC, para ayudarlo a administrar quién tiene acceso a los recursos de Azure. Con el portal puede revisar quién tiene acceso a los recursos, sus permisos y este plan de... ¿Sí ven? Entonces, ¿qué sucede? Este manejo, en este caso, de los diferentes niveles de control de acceso a la plataforma Azurius, están basados en el documento del NIS de la SP800-53. Entonces, ustedes
como empleados del área de seguridad pueden utilizar estos documentos precisamente para la implementación de sus controles. Imagínense pues lo que pesaría esto en una auditoría, indicar que tus controles, la selección de los controles que tú hiciste dentro de tu organización los basaste en los documentos del NIST, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues, entonces estos documentos del NIST se vuelven bastante interesantes para la lectura, ¿no? Aquí y el aprendizaje de todos estos mecanismos de control. Entonces, tienen para leer hasta para jugar aquí el FIPS para la parte de controles, creo que era miren, estándar SHA-3, hash basado en permutación y funciones de salida extendible. Este es mucho más técnico como tal. Normas para la categorización de seguridad de la información federal y los sistemas de información. Códigos de autenticación de mensajes hash con clave. Entonces, pues digamos que aquí requisitos de seguridad para módulos criptográficos. Este es el que nos comentó eh, Diver la vez pasada, ¿ya? Hace como 2 clases, que lo están implementando dentro de sus sistemas de seguridad que hay en los software que están desarrollando. Entonces, imagínense el peso que va a tener esas herramientas de desarrollo que están, perdón, esos software que están desarrollando si se basan en estos documentos del gobierno federal de los Estados Unidos. No porque sean los Estados Unidos, sino porque son muy buenos esos documentos. ¿Ya? Bueno, señores, entonces con esto terminamos la clase. Ya nos veríamos en la próxima semana. Vamos a tocar el tema de ya el manejo de sistemas de gestión de seguridad de la información.